Olita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Ahí está bien, por favor, gracias. Vamos a guardar que se vayan conectando, ¿ya? Claro, Licen, está bien. Vayan colocando sus nombres, por favor. ¿Ya han colocado todos sus nombres en el chat? Bueno, empezaremos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Todos bien? ¿Me Muy buenas escuchan? tardes, por acá. Edwin, ¿cómo está? Muy buenas. ¿Han podido elaborar las sentencias que les he pedido? Doctor, ¿Pudieron hacer las sentencias que le pedí, que les pedí respecto a sus casos? No, doctor, me falta a mí, la verdad. ¿Le falta mucho o cuánto le falta? Lo que es la fundamentación, doctor. Ya, ya no hay problema, eso podemos ir complementando. ¿Alguien más ha hecho? Fabio,
Jacqueline. A mí Delia. dos, No, me me falta a mí igual. A mí dos, Erika, me falta igual. Es harto, dos. Ya. Ardaya también, Lice, porfa. ¿Has hecho? Ardaya. ¿Has hecho, Fabio, la sentencia? No, Doc. Bien, pues, machito. Fanor. Catherine. Doc, me falta todavía. Ya. Bueno, a ver, vamos a revisar cuáles son, cómo establece el Código de Procedimiento Penal, cómo debe ser la deliberación y cómo tiene que realizarse una sentencia, ¿ya? Para lo cual les voy a pedir, por favor, que busquen sus códigos de procedimiento penal y abran en el artículo 357. ¿Ya están listos? Sí, Doc. Ya. Una vez concluido el debate del juicio oral, es decir, una vez concluida los alegatos finales, tanto del Ministerio Público, del abogado querellante y del abogado de la defensa, habiéndose escuchado a la víctima como también al acusado, corresponde lo que es la deliberación y la sentencia. El artículo 357 señala: el juez de sentencia concluye el debate y en la misma audiencia el juez dictará sentencia. Se aplicará en lo que corresponda a todo lo establecido en este capítulo. Artículo 358. La deliberación. Concluido el debate de los miembros del tribunal, pasarán de inmediato y sin interrupción a deliberar en sesión secreta, a la que solo podrá asistir el secretario. ¿Qué quiere decir esta partecita primera del artículo 358? Una vez concluido el juicio oral, habiendo escuchado todos los actos dentro del juicio, dice que los miembros del tribunal se ausentarán a un espacio reservado, lo que es, bueno, secretaría, el despacho de uno de los jueces, y procederán a deliberar, ¿no? De todo lo que han escuchado, todo lo que han visto, tendrán que tomar un criterio para establecer, en el caso, si es culpable o por lo contrario, si es inocente. ¿Ya? Continuando, la deliberación no se podrá suspender salvo enfermedad grave comprobada de alguno de los jueces. En este caso, la suspensión no podrá durar más de 3 días, luego de los cuales se deberá reemplazar al juez
y realizar el juicio nuevamente, salvo que los restantes formen mayoría. ¿Qué quiere decir? Inmediatamente concluido, pasan a deliberar y dentro de la lógica, según los principios de inmediatez, celeridad, ¿no? Tienen que resolver en el caso sobre lo que han podido observar en el juicio oral. La excepción sería si uno de los jueces, ¿no? Debidamente justificado, se encuentra delicado de salud, pero no puede durar la suspensión más de 3 días. Acá se señala, ¿no? En el caso de que no pueda restituirse el juez que está con problemas de salud, dice que tendrá que convocarse a un nuevo juez suplente y realizar el juicio nuevamente, salvo que los restantes formen mayoría. ¿Qué quiere decir? Son 3 jueces del tribunal, ¿no? Si uno se encuentra delicado de salud y se ausenta, pero los 2 están de acuerdo completamente con la deliberación, que podría ser encontrarlo culpable o en el caso inocente, podrían dictar una sentencia. El artículo 359 nos habla sobre las normas para la deliberación y votación. Dice, el tribunal valorará las pruebas producidas durante el juicio oral de un modo integral, conforme a las reglas de la sana crítica, y expondrán las razones en que fueron tomadas su decisión. ¿Qué quiere decir esto? La sentencia o lo que se va a tomar decisión en la sentencia tiene que estar sustentada en virtud a las pruebas que se han podido demostrar en el juicio oral de un modo integral, conforme a las reglas de la sana crítica, ¿no? Tendrán que sustentar por qué se está dictando esta sentencia y en virtud a qué pruebas se ha creado convicción para dictar una sentencia, en el caso condenatoria o en el caso absolutorio. Los jueces deliberarán y votarán respecto a todas las cuestiones en el siguiente orden. Uno dice, las relativas a todas las cuestiones incidentales que se hayan referido para ese momento. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que a momento del juicio oral se preguntará a las partes si se van a presentar incidentes o no? En el caso, si es que se hubieran presentado incidentes, tendrá que resolverse en primera instancia los incidentes que hayan dejado para la resolución en sentencia, ¿no? Igual manera, tendrán que votar entre los 3 y si están de acuerdo los 3, tendrán que ser un voto unánime o en el caso podría, digamos, establecerse que uno de los miembros del tribunal está votando en contra o disidente con relación a los otros miembros del tribunal. Numeral 2. Las relativas a la comisión del hecho punible y la absolución o condena del imputado. Tiene que valorarse si los elementos probatorios, documentales, testificales, periciales, inspecciones, reconstrucciones, ¿no? Que se han ventilado dentro de lo que es el juicio oral, han creado convicción en los miembros del tribunal
para dictar una sentencia. En el caso, como dice acá, absolutoria o condenatoria del imputado. Numeral 3, la imposición de la pena aplicable. Una cosa es señalar si es culpable o inocente. Si es culpable, procederán inmediatamente a disponer cuál es la pena que se le va a dar al imputado, ¿no? Porque hay muchas penas que hay un mínimo y hay un máximo, como hay otras que simplemente hay una pena única, ¿no? Como el asesinato, por ejemplo, son 30 años sin derecho a indulto. No se le puede dar una pena de 20 años, 10 años, no, 30 o 30. Sin embargo, hay otros que, por ejemplo, hablan de pena mínima de 5 a 10 años, por ejemplo. Ahí se puede jugar, digamos, y decir, dependiendo de los argumentos, lo que se ha establecido, esto tiene que ver mucho con lo que es el dolo, el ensañamiento, la alevosía, la premeditación, o en el caso si es un delito culposo, que es su primer delito, en esas circunstancias se le dará la pena mínima, porque podría ser 5 años, o un término medio, digamos, que podría ser 8 años, ¿no? Entre 5 a 10, 8 años. O también se le puede dar la pena máxima de 10 años. Eso hablando en términos generales. Como ustedes han podido elegir un delito, ¿no? Ahí ustedes pueden ver que en su sentencia, ustedes tendrían que dictar una sentencia y, como dice el numeral 3 del artículo 359, además de encontrarlo culpable, tendrán que determinar la pena aplicable, ¿no? Continuamos. Las decisiones se adoptarán por mayoría. Los jueces fundamentarán separadamente sus votos o lo harán en forma conjunta cuando estén de acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Como son 3 jueces, estos tendrán que dictar tendrán que comunicar a los otros jueces su posición, si es culpable, si es inocente. En el caso si hay, digamos, controversia, cada uno tendrá que sustentar, tendrá que establecer qué decisión ha tomado y por qué está tomando esa decisión. No nos olvidemos que estas decisiones tienen que estar sustentadas en función a las pruebas que se han ventilado dentro del juicio oral. ¿Ya? No pudiendo considerarse elementos externos que no hayan sido producidos en el juicio oral. Y en el caso, si es que de los 3, 2 están de acuerdo y uno está en contra, ese voto contrario tendrá que sustentarse. ¿Por qué está votando en contra? ¿Ya? Y por lo contrario, si es que todos están de acuerdo, simplemente será un sustento común indicando lo que ya han quedado de acuerdo de que es culpable o en el caso que es inocente. ¿Me están entendiendo? Por favor, me gustaría que me señalen si han comprendido esta primera parte de la deliberación. Doc, ¿podría volver a explicarnos de la parte de los incidentes cuando se presentan? Ya. Porque tengo entendido que es por primera instancia, ¿no? Claro. Esa Los parte no incidentes pueden ser resueltos al inicio del juicio oral, porque no nos olvidemos, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Una vez instalado el juicio oral, se pregunta a las partes si han presentado o van a presentar incidentes. En esa circunstancia, ¿ya? Los incidentes pueden ser resueltos inmediatamente en ese momento o dejarlos para la sentencia concluida del juicio oral. ¿Ya? Entonces, los incidentes se pueden resolver de 2 maneras. Uno, en ese instante de ser presentado, y el segundo, cuando se dicte la sentencia. Entonces, cuando se está dictando la sentencia, se tendrán que resolver primero los incidentes planteados y después podrán, digamos, entrar a determinar si es
culpable o no es culpable y posteriormente qué pena se le va a implementar, se le va a aplicar al acusado, que en ese caso ya termina a ser culpable, ¿no? Que se ha determinado que es culpable. ¿Está bien? ¿Más Sí, claro? doctor, está bien. Sí, doctor, ahora sí, ya Ya. entendí. ¿Alguien tiene alguna duda más, por favor? ¿Alguna pregunta hasta este momento, por favor, de lo que es la deliberación de la sentencia? Doctor, ¿Sí? si son tres jueces que van o dirigen todo el proceso y toman la última decisión, la última decisión de sentenciar al imputado por decirte por asesinato, que es 30 años. ¿Y por qué uno de los jueces estaría en desacuerdo? No nos olvidemos de que cada persona toma una decisión sobre lo que se le ha podido convencer o no en un juicio oral. Entonces, no nos olvidemos que son pues jueces con experiencia, ya que han llevado varios procesos. Entonces, se está, digamos, dando el procedimiento en la posibilidad de que de los tres jueces, ¿no? No puedan, digamos, no queden, no hayan quedado satisfechos y alguno piense todavía, digamos, de que no hay algo claro. Entonces, tal vez tenga dudas y los otros están completamente convencidos. Entonces, da la posibilidad de que pueda existir un desacuerdo entre los jueces y en esta circunstancia permite que se realice una votación, pero gana el que tenga mayoría. No nos olvidemos que son 3 votos. Con 2 votos ya sean mayoría. Y en esa circunstancia se dicta una sentencia o condenatoria o absolutoria. ¿Más claro ahora? Sí, doctor, muchas gracias, le agradezco. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra duda, por favor? O consulta, sin miedo. ¿Dudas, preguntas, por favor? Bueno, entonces continuamos. La disidencia deberá fundamentarse expresamente por escrito. Si uno de los jueces no está de acuerdo con los otros dos, entonces se hará constar en la sentencia de que no está de acuerdo con la decisión tomada por el tribunal. Eso no perjudicará en lo que es la implementación de la sentencia. En caso de igualdad de votos, se adoptará como decisión la que más favorezca al imputado. Bueno, en este caso estamos hablando de que uno esté a favor, otro esté en contra, y el tercero podría, digamos, en el caso, abstenerse. Bueno, no nos olvidemos que como son tribunal, uno va a ser presidente y los otros dos vocales, o los otros dos jueces, ¿no? El presidente va a llevar adelante el juicio oral y los otros dos votarán y el tercero, el presidente, tendrá que votar para dirimir en las circunstancias que exista empate, ¿no? Requisitos de la sentencia, el artículo 360. Dice,
perdón. El artículo 360 nos habla cuáles son los requisitos que debe contener una sentencia. Primero, dice, la sentencia se pronunciará en nombre de la República y contendrá, 1, mención del tribunal, lugar y fecha en que se dicta el nombre de los jueces y de las partes, personas del imputado. Esto, por ejemplo, cuando vimos la sentencia que les he facilitado en la anterior clase, habíamos visto ¿no?, que en la misma se establece el tribunal, las partes, el lugar donde se está realizando, la fecha y la hora que se está dictando la resolución. Lógicamente, también se va a señalar el nombre del imputado, su nombre completo, sus generales de ley, quién lo patrocina, en representación del Ministerio Público quién se encuentra, y si es que hay abogado querellante, el nombre del abogado querellante, si hay víctima, el nombre de la víctima. ¿Ya? La enunciación del hecho y circunstancias que hayan sido objeto del juicio. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de una pequeña reseña que ha dado vida al juicio oral, ¿no? Lo que sería la denuncia, los hechos antecedentes que se han ido dando en el proceso penal. 3, el voto de los miembros del tribunal sobre cada una de las cuestiones planteadas en la deliberación con exposición de motivos, de hecho y de derecho que se fundan. En esas circunstancias empezamos con el incidente. Si es que ha habido incidentes, se va a determinar cómo ha sido la votación de los incidentes, si hay votos, si todos han votado unánimemente, o en el caso ha habido disidencia, ¿no?, o diferencias entre los jueces, se hará constar eso, y la debida fundamentación del por qué cada uno ha dictado o está de acuerdo a esa posición respecto a la sentencia. ¿Ya? 4. La parte dispositiva con mención a las normas aplicables, ¿no? Es lo que sería el sustento legal respecto a lo que sería la sentencia. A ver, vamos a revisar lo que es la sentencia. Estamos viendo la sentencia, por favor, ¿me confirman? ¿Están viendo la sentencia? Sí, doctor, estamos viendo. Perfecto. Aquí vemos la delimitación de la jurisdicción, el tribunal que está dictando la resolución, las partes, datos del imputado, dice acá, en el caso de los incidentes que se hayan presentado, ¿no? La enunciación de los hechos o circunstancias que fueron objeto del juicio oral público, el voto de los juzgadores acerca del motivo de los hechos y de derechos, ¿no? Aquí en esas circunstancias se va a hacer constar quiénes han votado y cómo han votado, ¿no? La valoración de la prueba, testifical, todo lo que estábamos viendo. Numeral. Perdón, también se debe hacer constar la normativa que se está aplicando en este proceso, ¿no? Tanto en las declaraciones, en la prueba documental, todo lo que se ha ido realizando, se tiene que hacer constar, pero vamos a ver más aquí, por favor, aguárdeme un ratito mientras pillo. Ahí sigue la prueba todavía.
Aquí está, motivos de derecho que fundan la sentencia, ¿no? Aquí es una pequeña enunciación de las normas que se están tomando en cuenta para dictar la sentencia. Y por último, la firma de los jueces. Si uno de los miembros no puede suscribir la sentencia por impedimento ulterior a la deliberación y votación, se dará constancia de ello y la sentencia tendrá validez sin esa firma. ¿Ya? Vamos a hacer un corte, por favor, ya estamos en los primeros 30 minutos. Van a estar atentos para las de conexión.